Vamos al segundo libro, a la segunda carta de Juan. Hoy vamos a concluirla, vamos a estar leyendo del versículo 4 hasta el versículo 13. Ya finalmente vamos a terminar esta segunda carta y ya Dios mediante estaremos con la tercera carta el domingo que entra. El tema que vamos a titular se va a llamar Firmes en la verdad, porque aquí el apóstol Juan realmente pues hace una reafirmación de lo que ha enseñado en la primera carta y pues insta a la iglesia a que permanezcan firmes en la verdad, ¿sí? Bueno, vamos entonces al versículo 4 porque son varios versículos, es desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Vamos al versículo 4, vamos a ir leyendo de uno en uno y vamos a ir comprendiendo lo que el apóstol Juan está enseñando en estos versículos. Dice segundo de Juan, capítulo 1, versículo 4, o segundo de Juan, versículo 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿sí? Aquí lo que dice el apóstol Juan es que él le causa mucha alegría que está viendo que sus hijos, si entendemos sus hijos son los miembros de la iglesia, están andando. Este verbo andando habla de acciones permanentes, continuas, y entonces de manera permanente y continua están andando en la verdad. Y ¿cómo sabemos que están andando en la verdad? Porque están conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Es decir, está hablando de creyentes que permanentemente están obedeciendo la verdad o están obedeciendo el Evangelio, ¿sí? En el versículo 1, el domingo anterior veíamos que el apóstol Juan se refería a los que han conocido la verdad, ¿sí? Y aquí ya en este versículo 4 nos está hablando que aquellos que conocen la verdad andan en la verdad. Es decir, entre conocer y andar hay una estrecha relación. El andar en la verdad entonces confirma que realmente hemos conocido la verdad. O dicho en otras palabras, aquel que conoce la verdad debería de andar en la verdad. Y andar en la verdad es andar en una vida de obediencia a la verdad que ha conocido, como dice el versículo 1. Entonces, en este primer versículo 4, el apóstol Juan está hablando de que realmente los miembros de la iglesia están siendo obedientes a la verdad que han conocido. No solamente que la han conocido, sino que la están obedeciendo. Ahora vamos al versículo 5. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Bueno, el apóstol Juan acaba de conectar el andar en la verdad con el mandamiento y conecta el mandamiento con lo que ya en la primera carta ha hablado ampliamente el apóstol Juan, que ha sido acerca de amarse los unos a los otros. Y nuevamente aquí el apóstol Juan lo reafirma: ámense los unos a los otros, de lo que ya en la primera carta hemos visto abundantemente acerca de este tema del amarse el uno al otro. Entonces, nuevamente está reafirmando creyentes que obedecen, creyentes que están obedeciendo el mandamiento recibido del Padre y que se están amando los unos a los otros. Ahora, versículo 6. Y este es el amor. ¿Cuál amor? Del que acaba de hablar, el amarse los unos a los otros. Y este es el amarse los unos a los otros, que andemos según sus mandamientos. O sea, amarse los unos a los otros no tiene que ver con emocionalismo, sentimentalismo, sino tiene que ver con ser obedientes a Dios. Entonces, este es el amarse los unos a los otros, que andemos obedeciendo a Dios. Este es el mandamiento de Dios, que anden en amor. O sea, liga aquí, dice, anden obedeciendo los mandamientos de Dios. Y luego dice, y el mandamiento de Dios consiste en que anden en amor. O sea, está ligando obedecer con mandamiento, mandamiento con amar, y todo tiene que ver con amor y mandamiento y obediencia a Dios. Y de aquí entonces tenemos una verdad espiritual, que es la siguiente: el amor es el principio de la obediencia. Podemos ver entonces que el amor es el principio de la obediencia. Vamos a 1 de Juan 4:19, ahí en la carta anterior, para ver nada más
una verdad también importante en relación a lo que acabo de decir. En 1 Juan 4:19, el apóstol Juan dijo que nosotros le amamos al Señor porque el Señor nos amó primero. ¿Sí? Entonces, acabo yo de decir que la base de la obediencia es el amor, y entonces podemos ver que realmente si nosotros no obedecemos, no es porque nos falta la capacidad de obedecer, no es porque no tenemos tiempo, sino porque sencillamente, de acuerdo a 1 de Juan 4:19 y de acuerdo a este versículo 2 de Juan 1:6, es porque sencillamente no le estamos amando o estamos dejando de amarle al Señor, ¿sí? Amar a Dios, ya el apóstol Juan ha explicado, no se trata de emociones, de sentimientos, de palabras, sino que amarle se trata sencillamente de estar obedeciendo el mandamiento que hemos recibido de Él, estar obedeciendo al Señor, ¿sí? Entonces, hasta estos versículos que hemos leído, este versículo 4 y este versículo 5 y este versículo 6, podemos ver que el apóstol Juan está describiendo o está hablando de creyentes que están firmes en la doctrina, cristianos que son obedientes a la doctrina. Porque a partir de lo que va a enseñar en el versículo 7, tiene mucho que ver. Es decir, si no conocen la doctrina, si no obedecen la doctrina, si no se aman los unos a los otros, lo que viene a continuación no pueden sobrellevarlo los cristianos, porque a partir del versículo 7, ahora el apóstol Juan va a hablar acerca de los engañadores. Nuevamente toma el tema de los engañadores. Y dice en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿sí? Bueno, ya habíamos nosotros mencionado que la primera carta de Juan la escribe el apóstol con toda intención de combatir la doctrina gnóstica contra estos engañadores, y nuevamente los alerta a los cristianos y les dice, tengan cuidado, hay muchos engañadores que tienen estas características, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien hace esto es el engañador y es el anticristo. Pero vean cómo el apóstol Juan dice, muchos engañadores han salido por el mundo o han salido de entre el mundo, ¿sí? Y aquí lo interesante es, bueno, dos cosas interesantes de estos engañadores que han salido del mundo. Primero, han salido del mundo. Y para el apóstol Juan, el término mundo lo concibe como un término de antidios, ¿sí? Entonces, de este sistema antidios han salido estos falsos anticristos, estos engañadores. O sea, no vienen del cielo, no vienen de parte de Dios, vienen del mismo mundo que está gobernado que es el príncipe de este mundo, es Satanás, etc. Entonces, de este mundo antidios es que están saliendo estos engañadores. Y segundo, estos engañadores no van al mundo. Si ven el texto, no tiene nada que ver con el mundo, sino que estos engañadores van sobre los creyentes, sobre los que creen. Es decir, no van a engañar al mundo, sino van a engañar a los creyentes, y tienen entonces en la mira a la iglesia. Por eso entonces el apóstol Juan los está previniendo y les está diciendo, han salido muchos, y si hay muchos, esto significa que de todas las iglesias que Juan estaba supervisando, en todas las iglesias les está diciendo, es muy posible, es muy seguro que van a llegar con ustedes estos engañadores, ¿sí? Ahora, la palabra engañador que utiliza el apóstol Juan viene de la palabra griega planaoi, que significa vagabundo, y tiene entonces el sentido de apartar del camino, ¿sí? ¿Qué hace un engañador? Engaña y aparta del camino. ¿Qué hace un falso maestro? Engaña y aparta del camino. Pero como yo les decía, nuevamente vamos a ver el versículo 4, 5 y 6. Vean cómo el apóstol Juan repetidas veces dice, por ejemplo, dice en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento.
Entonces, están obedeciendo, están en el mandamiento. Versículo 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, otra vez mandamiento. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Es decir, el apóstol Juan reafirma un cristianismo con doctrina, con mandamiento, un cristianismo sustentado en el conocimiento del mandamiento, no basado en lo que creen o sienten, sino basado en lo que conocen. Y entonces vienen estos falsos maestros que quieren engañar a los creyentes, pero el apóstol Juan ya los ha preparado con doctrina y les ha dicho, necesitan la doctrina porque viene esta corriente de estos falsos maestros. Entonces la iglesia realmente estaba preparada para el ataque de estos falsos maestros, ¿sí? Y como les mencionaba, estos falsos engañadores, dice el apóstol Juan, han salido por el mundo y siguen saliendo por el mundo el día de hoy. Y lo único que va a mantener al creyente ante estos falsos maestros será la doctrina que ellos tienen. Por eso hay que leer, escudriñar, tener la sana doctrina, porque si el creyente no tiene la sana doctrina de una manera sólida, estos falsos engañadores van a devorar a los cristianos. Eso será contundente, ¿sí? Pero bueno, haciendo una reflexión de los falsos engañadores, de los falsos anticristos, de engañar a los cristianos, yo estaba pensando que de hecho no se necesita de los engañadores para para apartar del camino a un cristiano, que no se necesita ni siquiera de un falso maestro. El día de hoy basta con un compromiso para apartar a un cristiano del camino, basta con un pendiente, basta con una ocupación que surja de último momento, etcétera. O sea, a veces basta cualquier situación para que el cristiano diga, esto es más importante, y se va haciendo el hábito, como ya lo hemos explicado en enseñanzas anteriores, que es muy riesgoso. Empiezas con un día de que hoy no puedo por esto, se va repitiendo. Y ya después, cuando abres los ojos, ya estás totalmente apartado del camino. Entonces, a veces no se necesita ni de un engañador ni de un falso maestro, ¿sí? Ahora, si nuestro mismo corazón nos engaña, nos aparta, imagínense el daño que pueden hacer estos falsos maestros si el cristiano no permanece firme. Entonces, por eso el apóstol Juan está diciendo y está señalando, tengan mucho cuidado, ¿sí? Ahora, el apóstol Juan en la primera carta ya enseñó acerca de los falsos maestros, ya enseñó acerca de reconocer la falsa doctrina, etcétera. Pero vamos nuevamente al versículo 7, porque es tan importante para el apóstol Juan que nuevamente lo enseña, nuevamente dice, estas son las características que tienen los falsos maestros. Vean, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pone esta señal. Tengan muy presente, ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y quien haga esto, dicen, no es hermano, no es una noble persona, no. Quien hace esto es un engañador y es el anticristo. Ya en la primera carta de Juan vimos que anticristo tiene la connotación de alguien que usurpa el lugar de Cristo y alguien que está en el lugar de Cristo, ¿sí? Ahora, esta frase ha venido en carne, aquí es un poco más fuerte, más agresiva que lo que ha mencionado el apóstol Juan en la primera carta, porque aquí la expresión que niegan que Jesucristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, en la gramática griega se encuentra en un participio presente, lo cual gramaticalmente quiere decir lo siguiente, que ellos están negando, número uno, la primera venida del Señor. Están negando la encarnación del Señor, están negando que el Señor tuvo un cuerpo humano, están negando que el Señor estuvo en este mundo, pisando este mundo, que estuvo aquí. Número dos, están negando además que Cristo haya resucitado físicamente. Y número 3, están negando que Jesús venga por segunda vez, ¿sí? Entonces, es una triple negación la que estos falsos engañadores están haciendo. Por eso,
Juan los coloca como verdaderos enemigos de Cristo, porque es un ataque directo contra el Señor, y por eso el apóstol Juan los llama sin ningún pudor, les dice engañadores y anticristos. Y dice, y estos engañadores y estos anticristos han salido por todo el mundo, y siguen saliendo por todo el mundo, y van no al mundo, sino van con los creyentes, quieren engañar a los creyentes. Ahora vamos al versículo 8 para que vean cómo el apóstol Juan, sabiendo lo que va a ocurrir, sabiendo obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo que estos engañadores se están proliferando a través de todo el mundo y van hacia aquellos que tienen la fe verdadera, dice en el versículo 8, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo, en el original griego dice nuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Es decir, tengan cuidado de estos engañadores. No va a estar ahí el pastor cuidándote, no van a estar ahí los hermanos cuidándote. Cuídate tú mismo. Y la mejor manera de cuidarse, si estos falsos engañadores se engañan y apartan del camino, la mejor forma de cuidarse es estudien sus Biblias, lean sus Biblias, aprendan, estén firmes en la doctrina. Entonces vemos aquí una necesidad personal de cada creyente de estar arraigándose en la verdad, porque entre otras razones, otra razón son los engañadores que en algún momento van a venir, ¿sí? Ahora, dice el texto, para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo, como les decía en el original griego, dice nuestro trabajo, lo que significa es lo siguiente, que el trabajo del evangelista, del maestro, del pastor sobre los miembros de la iglesia se puede perder cuando algún miembro de la iglesia se aparta porque ha sido movido por las falsas doctrinas, ¿sí? O sea, lo que la Biblia está presentando es que el galardón que como maestro yo hubiera recibido de parte del Señor, mi recompensa de parte del Señor por haber enseñado la verdad con alguien que no se cuidó, él pierde su recompensa y yo también voy a perder mi recompensa, lo que está diciendo el apóstol Juan. Por eso le está diciendo, para que no perdamos todo el trabajo que hemos tenido hasta ahorita y podamos recibir el galardón completo, ¿sí? Ahora, versículo 9. Dice el apóstol Juan, después de que dice, cuídense, arraigados en la doctrina, estudien la doctrina, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿sí? Es que tenía muchas ocupaciones, es que tenía estas situaciones, que etcétera. O sea, el apóstol Juan dice cualquiera. Puede ser que era el hermano, era la hermana, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La razón por la que se extraviaron, la razón por la que, y de hecho esta palabra extraver en el original griego es un tanto interesante, porque es una palabra, se revela, cualquiera que va un paso adelante, es decir, el buen pastor siempre va adelante, se presenta como yendo delante de las ovejas, pero resulta que estas ovejas van delante del pastor, o sea, se exceden, van ellos dirigiéndose por sí solos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es decir, el apóstol Juan presenta una medida para cada uno de nosotros para valorar si estamos en la fe o no estamos en la fe, y es la permanencia, si estamos permaneciendo en la verdad de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, hasta estos momentos el apóstol Juan ha hablado, conoce la doctrina, estudia la doctrina, fortalécete en la doctrina, obedece la doctrina, firme en la doctrina, firme en la fe. Y luego en el versículo 10, ahora el apóstol Juan ya habla de la realidad que va a suceder, que tarde o temprano va a suceder en la vida y sucedió en la vida de las iglesias a las que el apóstol Juan les está escribiendo y en las iglesias del día de hoy. Si alguno viene a ustedes, alguno de quienes, de estos que se están extraviando, que no están perseverando en la doctrina, de estos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, si alguno viene a ustedes, y ustedes es a la iglesia, si alguno de ellos llega a la iglesia, ahora entendamos un poquito el contexto.
En el tiempo que escribe el apóstol Juan, habían muchos predicadores itinerarios que llegaban a las iglesias los recibían, los hermanos abrían las puertas de sus casas para darles hospedaje, porque el hospedaje era algo muy difícil en esos tiempos. Entonces, de esa forma recibían a los predicadores, los alimentaban, les daban una ofrenda, lo que sería como una ofrenda de amor el día de hoy, les bendecían económicamente y seguían su camino, ¿sí? Esto tiene que ver por la edad que tenía la iglesia, por que primeramente los evangelistas tenían un trabajo de estar evangelizando, levantando iglesias, etcétera. Ya después se constituyen los maestros, los pastores y demás. Todo esto lo vimos en una enseñanza de los dones y los ministerios, pero a grandes rasgos se los explico, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Juan dice: si alguno de estos viene y no trae esta doctrina, no la reciban en casa ni le digan bienvenido. Es decir, si traen la doctrina de Cristo, recíbanlos y denles la bienvenida. Si no, dice, no los reciban en casa ni les den la bienvenida, ni les digan bienvenidos, ¿sí? El punto es que estos engañadores van a venir. Y cuando estos engañadores vengan, entonces el apóstol Juan les recuerda, como dice en el versículo 7, muchos engañadores han salido del mundo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, cuando vengan, cuando los identifiques que no traen esta doctrina, acuérdate, son enemigos de Cristo. Entonces, mostrarles hospitalidad sería tomar partido con los que están contra el Señor, ¿sí? Ahora, muy importante aquí, no se trata de gente que nos visite en nuestras casas y que traigan una doctrina errada, no. Se trata de personas que ya traen esta doctrina y que se ocupan de estar dispersando esta doctrina en contra de Cristo. A esto se está refiriendo, ¿sí? Nuestra respuesta ante estos engañadores debe ser entonces, número uno, no permitir que digan algo o que hagan algo, porque si permitimos que digan algo o hagan algo, sería como tener en poca cosa que están contra el Señor. No permitir ninguna influencia sobre nosotros o sobre los miembros de la iglesia, en el caso de la iglesia, ¿sí? Y realmente el apóstol Juan está presentando una conducta realmente muy firme y muy cortante. Alguien podría decir es que parece que no es una conducta cristiana porque es de plano cerrarles la puerta ni el mínimo saludo de bienvenidos, ¿sí? Pero el apóstol Juan sabe por qué lo está diciendo, ¿sí? Ahora, en nuestros días, ¿quiénes serían estos engañadores para poderlos identificar nosotros? Bueno, el apóstol Juan ha dicho, no creen en el Señor, no creen en su encarnación, no creen en su primera venida, no creen en su segunda venida, no confiesan que Jesús es el Señor, no confiesan que el Señor se hizo carne, no confiesan que Él vino, no confiesan que vino por segunda vez. Entonces, los podemos doctrinalmente identificarlos plenamente, ¿sí? Es decir, testigos de Jehová, mormones, unicitarios, aquellos que tienen la doctrina de que solamente, que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es solamente uno, judaizantes, que aquellos que vuelven a un judaísmo realmente sectario y en el que no creen que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido en carne. Entonces, por mencionar algunos, estos engañadores. Entonces, el día de mañana, cuando lleguen a nuestras casas, el Señor, a través del apóstol Juan, está diciendo sencillamente, ni los recibas, ni les dices bienvenido, ¿sí? O sea, sería básicamente cerrarles la puerta en sus narices, ¿sí? Ahora, vean el versículo 11. El versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Es decir, darles la bienvenida es aprobarlos, es alegrarse en lo que hacen, ¿sí? Y realmente lo que el apóstol Juan está diciendo, aquel que saluda amistosamente a un engañador tiene comunión con la obra del anticristo. O sea, aquí sí el apóstol Juan es muy, muy contundente. Y una pregunta, porque
sé que esta pregunta va a surgir. Si alguien dice, bueno, ¿y si cuando vengan a mi casa estos engañadores tocan a mi puerta, si yo aprovecho para compartirles de mi fe, qué? ¿Lo puedo hacer, no? Y bueno, yo daría una respuesta en cuatro reflexiones. Primero, el contexto de Juan no es engañadores evangelizando casa por casa, ¿sí? Sino que el contexto del apóstol Juan es predicadores que son hospedados en casas de cristianos porque fueron a las iglesias a predicar. Segundo, al negar la deidad del Señor, al negar su primera venida, su segunda venida, estos engañadores y estos anticristos, Juan los ha identificado como tales y Juan nos ha enseñado a cómo tratarlos. O sea, Juan, vemos que el texto es muy claro, nos está diciendo, si tienen estas características, los debes de tratar de esta forma. Número 3, compartirles entonces el evangelio bajo este escenario realmente sería desobedecer lo que el apóstol Juan acaba de decir. Es decir, el apóstol Juan dice esto, y llega alguien que dice, no, pero yo mejor les comparto cuando vengan a casa a compartir. Bueno, si ya hay un mandamiento expreso, pues realmente estás desobedeciendo lo que el apóstol Juan está diciendo, ¿sí? Y número 4, cuando vengan a tu casa los engañadores, pues el apóstol Juan sencillamente dice, no los recibes y no les dices bienvenidos. Que nuevamente el contexto es que llegan a la iglesia y los hermanos les abren las puertas de su casa. O sea, el punto aquí sería no darles la mínima entrada, la mínima señal de, qué bien que están trabajando, mira, mi fe es esta. O sea, sencillamente cerrarles la puerta y no considerarlos bienvenidos. No, ustedes no son bienvenidos aquí, retírense por favor, no los voy a atender y punto, ¿sí? De una manera muy firme, muy tajante, como el apóstol Juan lo está diciendo, ¿sí? Ahora, ya el día de hoy, que alguien diga, no, pero es que la educación, que hay que compartirles esto y aquello, bueno, ahí está el mandamiento, hay que obedecer el mandamiento. Por eso el apóstol Juan dice, me he gozado mucho de que veo a tus hijos que están obedeciendo. O sea, obedece al Señor, no seas más amoroso que el Señor o no seas más inteligente que el Señor, porque Dios por algo lo está señalando, por algo lo está diciendo, ¿sí? Y por último, los versículos 12 y 13. Dice, tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes para hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. A las iglesias que les está escribiendo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, ¿sí? Bueno, habíamos comentado al inicio de esta segunda carta que algunos consideran que esta carta se escribe a una mujer en específico. Nosotros hemos mencionado que nosotros creemos que se escribe que esta señora es una iglesia, alguna iglesia de las que estaban bajo la supervisión del apóstol Juan, y que esto se escribe para las iglesias, ¿sí? Si no, ¿por qué razón estaría incluida en los libros del Nuevo Testamento? Sería un razonamiento. Bueno, ¿qué aprendemos con esta segunda carta muy, muy pequeñita, muy sencilla? Aprendemos tres cosas. Nuevamente tres cosas que el apóstol Juan menciona a los cristianos. Número 1, se reafirma un cristianismo con doctrina y con obediencia. Nuevamente el apóstol Juan enseña, el cristianismo debe de tener doctrina. No hay cristianismo ignorante de doctrina, ¿sí? Desgraciadamente el cristianismo que tenemos el día de hoy es emocional, es sentimental y no está sustentado en la doctrina. El cristianismo que está mostrando el apóstol Juan es un cristianismo con doctrina. Todo cristiano debe conocer doctrina y todo cristiano debe obedecer la doctrina. Dos características que Dios nos conceda a cada uno de nosotros, ¿sí? Y número 2, se reafirma un cristianismo que está en guardia, un cristianismo que sabe dar defensa de la esperanza que tiene, obviamente, pero un cristianismo que también se encuentra en guardia, que sabe que en cualquier momento pueden venir engañadores, pueden venir anticristos, que toda la enseñanza que él escucha, de hecho,
estas enseñanzas que ustedes reciben cada domingo las pueden desmenuzar durante la semana. Si hay algo que es contrario a lo que la Biblia enseña, me hacen la indicación y vamos a estar atentos a lo que Dios enseña. Entonces nos reafirma un cristianismo que se encuentra en guardia. Y por último, también nos habla o se reafirma un cristianismo sin concesión alguna con los engañadores, ¿sí? Un cristianismo que aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que aquellos que son llamados anticristos, jamás esperen la puerta abierta de nuestras casas, porque el día que lleguen con esta doctrina van a recibir un contundente cerrón de puerta y no van a tener lugar en medio de nosotros, ¿sí? Se refiere a un cristianismo que no tiene concesión con nadie, que no va a estar sacrificando la doctrina por llevar una armonía, sino que sencillamente la fe, en este sentido, sí va a dividir, y va a dividir de los que creen y de los que son engañadores y de los que son anticristos. Entonces, básicamente, el apóstol Juan nos habla de una firmeza en la verdad, ¿sí? Muy bien. El siguiente domingo vamos a comenzar con la carta de la tercera carta del apóstol Juan, y vamos a ir viendo también otros asuntos que tienen que ver con la iglesia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que presenta el apóstol Juan, estos tres aspectos que son tan necesarios para cada uno de nosotros. Que estemos firmes en la fe, Señor, conocedores de la doctrina, conocedores de la verdad, pero también, Señor, obedientes de la verdad. Señor, de nada nos sirve llenar nuestra cabeza de verdad, de tu palabra, si no vamos a obedecer tu palabra. Y tú estás describiendo aquí un verdadero cristiano, aquel que tiene tu palabra y aquel que obedece tu palabra, aquel cristiano que está en guardia, aquel cristiano que sabe que los falsos engañadores, los anticristos están saliendo por todo el mundo, y aquel cristiano que no hace concesiones con engañadores y con falsos maestros. Señor, ayúdanos a tener estas tres características en nuestras vidas y estar firmes en la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.